Este es un auto que se compra más con la razón que con el corazón y es hora de darle una gran oportunidad, aunque se está vendiendo muy bien como 0 kilómetros en la región junto a su hermano el Hatch. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino y hoy gracias a un seguidor del canal, Daniel Ortiz, hemos traído al Suzuki Swift Desire año 2020. Aplausos para Suzuki porque lo que yo estoy viendo acá es algo diferente. La calidad percibida es muy buena, incluso pareciera que fuera la de un Mazda 2 y eso es un cumplido para este auto. Tenemos incluso, pareciera que fueran blandos al tacto, no lo son, pero sí tenemos aquí un recubrimiento que parece tipo aluminio, pero obviamente es plástico. Tenemos una pantallita aquí de infoentretenimiento que obviamente es de instalación local, aire acondicionado de manera manual. Tenemos aquí un puertico USB, tenemos un jack 3.5, tenemos una tomita de 12 voltios, tenemos aquí para poner nuestro celular, dos botellas de tamaño pequeño, tenemos una caja de velocidades de 5 marchas pero con un tacto increíble y me recuerda mucho al Gol, o sea que sí puede ser competencia en el Gol, claro que el Gol sí tiene un motor un poco más potente. El timón, excelente. Esta zona, si yo entrara, cerrara los ojos y los abriera aquí, inmediatamente me podría imaginar de que estoy en un carro más costoso, pero después de que me bajo me doy cuenta que estoy en un Swift y sé que es un carro económico y ahora vamos a eso. Tenemos un tablero de instrumentos muy bonito, Sandero, Logan, yo creo que ya es hora de que se pongan las pilas. El March, incluso el timón también, es como muy insulso, no tiene como mucho sabor. En el Gol sí de pronto estoy viendo que tiene un poquito más de competencia con este auto. En cuanto a los acabados, también el timón que es muy bonito y también el tablero de instrumentos. El timón del Sandero y del Logan, de pronto sí a partir del 2020 su nueva generación sí cambia un poquito y quedó un poquito más estilizado. De resto tenemos una muy buena posición de manejo, vestiduras excelente como siempre debieran de ser, no como los del Sandero que no tienen forma, ¿no? Aquí incluso tenemos esta forma aquí para que nuestros hombros estén un poco hacia adelante, tenemos aquí sujeción, son muy cómodas, tenemos regulación, excelente, muy bien para cualquier tipo de humanidad. Tenemos lo que es la regulación del timón, pero solamente en altura y más no en profundidad. Tenemos aquí para poder subir el volumen de la radio, tenemos cómo silenciarla y tenemos cómo contestar y colgar llamadas y también la parte del Bluetooth. Tenemos aquí achatado lo que es el timón. Ustedes conocen este auto más que yo y tenemos unos apliques acá también tipo aluminio, incluso aquí en un negro mate que hace ver este carro o por lo menos tener una experiencia aquí un poquito más alegre, que eso es lo que siempre buscamos. No soy mucho de hablar de las plazas traseras porque generalmente esta parte es muy olvidada por los fabricantes. Para dos personas aquí estamos bien. El único y su competencia en el cual pueden caber 3 personas es el Sandero. De resto ni en el Gol ni en el March, por lo menos no cómodamente. Pero sí, marcas debieran de aprender de este producto como Suzuki. Tenemos aquí una muy buena calidad en las puertas, tenemos apoyacodos acolchado. No es acolchado directamente, pero sí el plástico hace este movimiento como para tener un poquito más de confort. Nos cabe una botella, tenemos aquí un sobrecito aquí para meter nuestras cosas, salidas de aire acondicionado, excelente. Ninguno de su categoría lo ofrece, incluso ni un Mazda 2, ni un Kia Rio. Tenemos una tomita aquí de 12 voltios, tenemos esto que es como la cereza en el pastel porque tampoco se ofrece, incluso aquí para 2 portabebidas y tenemos 2 apoyacabezas traseros. Y el espacio, como pueden notar, también es excelente. Es muy bueno para 2 personas aquí sin que se estén rozando los codos. Súper bueno. Este Suzuki Swift Desire, como pueden ver en las tomas, es una versión sedán con baúl. Un baúl de supuestamente 380 litros, pero nada, yo lo veo muy pequeño. Yo creo que estaba mal ubicado. Para que se hagan una idea, es un poco más pequeño que un Chevrolet Exale. Tenemos un carro con un motor 1.2 litros, 4 cilindros, de 85 caballos de potencia y 113 Nm de torque, acoplado en esta versión a una caja mecánica de 5 velocidades hacia adelante, con dirección eléctrica. En seguridad tenemos 2 bolsas de aire, frenos ABS con EBD. No tenemos control de estabilidad, solamente el control de estabilidad aparece a partir de las versiones año 2022. Tenemos un carro muy ligero de 900 kilos y ahora vamos a hablar más adelante de la experiencia de manejo que podemos encontrar en este Suzuki Swift. Por ahora, sorprende en todo momento y yo creo que Suzuki le está dando clases a otras marcas de cómo hacer autos baratos, entre comillas, y ahora vamos a hablar de por qué entre comillas, de cómo hacer autos con un poquito más de refinamiento que se vean más caros de lo que son.
Todo el habitáculo negro. Eso es muy bien. Soy más fan de lo que es el habitáculo negro porque pareciera que fuera un poco más costoso de lo que es. Los habitáculos grises los hace ver un poco más tristes, se le ven más los rayones, se le ve más lo que son de pronto el mugre. Entonces no se percibe un poco como más premium. Aquí obviamente es un carro low cost, pero que para que se den una idea, tampoco compite con un City Car. Un City Car del segmento A no miden más de 3 metros con 70 centímetros de largo. De pronto el Chevrolet Beat, que es el mismo Spark GT, pero con baúl, sí le alcanza a competir, pero incluso no en precio. Pero sí tenemos un timón muy bonito que me recuerda mucho a autos como el Baleno, de pronto también como la Suzuki Vitara o la Gran Vitara. Todos estos materiales me gustan, me gusta lo que veo, se percibe de buena calidad. De resto tenemos todo lo que podemos esperar, los 4 vidrios eléctricos, el del conductor se baja o se sube a un solo toque, eso me parece muy bien. Los tiradores son plásticos pero son grandes, como los de Kia, como ya nos tiene acostumbrado Kia. Y diría yo que Hyundai puede ser también una marca que se parece mucho a Suzuki, hace autos que no son muy costosos, refinados, de buena calidad, con buenos motores, silenciosos. Suzuki también hace lo mismo. ¿Cuál es la receta de Suzuki? Hacer autos muy livianos, autos pequeños, con motores pequeños, y a motores más pequeños pues el consumo puede ser lo que mejor tiene Suzuki para ofrecernos, aparte de que es japonés, aparte de que tiene motores durables y carrocería durable, aunque esta también goza de pronto de que en algunos rizaditos sí suena uno que otro por ahí grillito, cositas que incluso el dueño le ha ido mejorando porque es una persona que cuida mucho sus autos. Y los invito a que si tienen un auto en la ciudad de Cali y quieren que salga en el canal de YouTube, escríbeme a los correos que dejo en la descripción de los videos para que podamos organizar una cita y que tu nave salga en nuestro canal. De resto, familia, tenemos un auto con un tablero de instrumentos que nos invita. Que nos invita. ¡Qué auto tan divertido! Ojalá un Sandero, que es el que más se vende de esta categoría, porque también compite con un Gol y compite con un March. Pero ya quisiera un Sandero tener el manejo que tiene este carro. Y me gusta porque el sonido del motor es agradable. Tiene un ronroneo de gatico melodioso. Es silencioso si se quiere. De pronto las vibraciones sí se sienten un poquito. Pero qué carro tan fácil de convivir. Es un carro que es pequeño, corto, para que se hagan una idea, no mide más de 4 metros. El hash mide 3 metros 80 centímetros aproximadamente, pero sí digamos que tenemos algo por destacar, y es que lo ancho del habitáculo hace que se vea un carro un poco más acuerpado, un poco más plantado en la carretera. Y los números no son la maravilla, pero para mover 900 kilos es una delicia, es espectacular este carro. Lo que estoy sintiendo, las impresiones, es lo que ya habíamos escuchado en algunas personas dueños de este auto. Y aquí vamos a algo que es muy beneficioso para este carro. ¿Por qué me compraría yo un Suzuki Swift? Definitivamente por el consumo. Estamos haciendo un consumo por encima de los 60 kilómetros por galón en ciudad, en la ciudad de Cali, y por encima de los 70 kilómetros por galón en carretera. Eso es excelente para personas que están buscando economía, para personas que están buscando un carro que sea bonito, verse bien presentados, que tenga buen manejo, porque es mucho más fácil manejar un carro lento rápidamente que un carro grande, un carro muscle car en trancones, rechinando todo el tiempo, haciendo ruido lo que es el escape, pero sin poder acelerarlo, sin poder disfrutarlo, sin poder derrapar. En cambio, tú aceleras este carro, lo pones en tercera velocidad y él de una. Es un motor volterito que le gusta la velocidad, que le gusta estar en la zona alta del tablero, por encima de las 4000 vueltas, pero incluso después de las 2000 jala muy bueno, y todo el tiempo los puede mantener alegre. ¿Por qué lo puedes mantener alegre? Porque como no consume mucho combustible, entonces no te va a afectar mucho tu bolsillo. Si quieres un carro muchísimo más potente, pues está lo que es el Ford Fiesta ST, está un Peugeot 208 con mucho más performance, están carros muchísimo más costosos obviamente, o tenemos este que es el Suzuki Swift Sport, que hay muy pocas unidades en Colombia, pero sí se consigue en otros países. Todo lo que vemos, lo que tocamos, esta cojinería parece que fuera deportiva. Si le pusiéramos aquí recaro, obviamente pues diríamos que estamos en un producto muchísimo más caro, pero solamente le falta que diga eso. Las cabeceras no son muy bonitas, parecen una coma, que sí, yo creo que ahí fallaron en el diseño. Así que familia, una vez más, gracias a Daniel Ortiz por habernos facilitado esta belleza. Me contactó por correo electrónico, por Instagram, me dijo que si quería analizar este auto porque él sabía que hay muy pocos análisis
o reviews, porque hay algunas personas que leen solamente la ficha técnica. Aquí vamos un poco más allá, damos nuestras impresiones de un carro muy citadino, pero que cuando lo quieres exigir, él de una responde. Tu auto, si es lento, quítale peso, quítale la cojinería, quítale la llanta de repuesto, quítale muchísimas cosas que hacen que tu carro coja peso y aceléralo y vas a sentir la gran diferencia, así como yo siento la diferencia en este Suzuki Swift. Un carro muy bonito que obviamente le falta equipamiento, pero tenemos cositas que nos hacen la vida feliz. Pero sí tenemos definitivamente lo que es un inconveniente para este carro y nos sorprende hasta el final. Porque el precio como 0 kilómetros, familia, ya sí me parece que está muy elevado, me parece que ya está rozando precios de carros de un segmento superior. Por 75 millones de pesos, este carro, que solamente incluso tienen, nomás como añadido, el ESP, me parece que ya es un precio demasiado elevado. Estás a muy poco precio, incluso la versión automática, robotizada, vale 80 millones de pesos y estás cerca de su hermano mayor, el Baleno, estás muy cerca de un Kia Rio. Entonces yo creo que el precio sí ya está equivocado. ¿Qué pasó, Suzuki? Como dice don Ramón, ¿qué pasó? Vamos ahí, antes era chévere. De verdad que sí, el precio sí está muy exagerado, está demasiado elevado. La única manera de yo justificar los 75 millones de pesos y 80 en su versión automática es que tuviera más seguridad, pero solamente 2 bolsas de aire, frenos ABS. No. Por menos dinero, incluso, te puedes comprar su versión más equipada del Sandero o del Logan, con 4 bolsas de aire, con ESP y con un motor mucho más grande que es el mismo del Nissan Versa. Más bien te recomiendo este carro, cómpralo si eso es lo que quieres, pero cómpralo usado. Con mucha paciencia vas a poder comprar este carro a muy buen precio, vas a poder comprar este carro con una muy buena garantía, con poco kilometraje, un carro con poco uso, pero 0 kilómetros, yo creo que ahí sí ya tienes el Suzuki Baleno, tienes el Kia Rio, el Mazda 2 sí ya es demasiado costoso, pero tienes carritos ahí que puedes comprar y que pues obviamente son mucho más grandes que este. No te van a dar el consumo que te da este, no te van a dar la experiencia de manejo, pero sí que te van a dar mayor habitabilidad, te van a dar más motor, te van a dar más performance si se quiere, más habitabilidad e incluso hasta en bodega. Pero como dice el buen Hodge, un seguidor puntual del canal, las personas compran el carro que pueden, el que necesitan, el que les satisface o el que les alcanza. Pero si quisiera pedirle yo algo a este carro, es que baje de precio. Así que familia, gracias una vez más a Daniel Ortiz por dejarnos grabar este Suzuki Swift 2020. Tiene 44.000 kilómetros, está muy bien insonorizado porque le ha metido amor, le ha metido cariño. Todas sus carteras están negras, están bonitas, están prolijas. Tenemos un habitáculo lo suficientemente ancho para llevar a 4 personas medianas como yo. Y si eres alto, pues no vas a tener incluso ningún problema. Le vas a reducir un poco el espacio de las personas traseras, pero ya vimos que tenemos buena distancia para piernas. Y tenemos algo que es muy beneficioso, que por medio de este dial podemos organizar muchísimas cosas que algunas personas no conocen. ¿Cómo qué? Las direccionales podemos acomodarlas para que enciendan y apaguen de una manera más rápida, de una manera más lenta. Incluso lo que son las luces, más potentes o menos potentes. Y eso, muy pocas personas exploran lo que es su auto. Así que familia, una vez más, hasta un próximo video y suscríbete, es gratis. Chao.